Retransmisión de este espacio de noticias a través del portal ecuadorinmediato.com. Por cierto, los resúmenes de nuestras entrevistas igualmente a través del primer portal de noticias del Ecuador en alianza con A Primera Hora y Majestad Televisión. Buena interacción de los oyentes a través de la transmisión del Facebook Live con Tertulio. Son temas ya eminentemente coyunturales, el tema de la política, las candidaturas. Es algo a lo que ya nos convocan a partir de mañana, en el caso del inicio de la campaña, y a partir de hoy desde este espacio que empezamos con las entrevistas. Claro que sí. Bueno, hacemos, digamos, una especie de break entre las entrevistas de la campaña para recibir en nuestra mesa de trabajo al jurista y catedrático universitario Salim Saidán Albuja. Le hemos invitado porque, y como hicimos un muy breve comentario en nuestra tertulia del inicio del programa, el día de hoy se cumple el primer año después de la consulta popular de aquel domingo 4 de febrero del año 2018. 12 meses después, ¿cómo el país debe leer los resultados de esa consulta popular? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido, doctor Saidán. Buenos días, Fabricio, Alexis. Un gusto estar en su programa y un saludo también a los oyentes de Majestad. Gracias por su tiempo. Esa es la pregunta. ¿Cómo debemos leer 12 meses después los efectos de aquella consulta generada hace exactamente un año, ese domingo 4 de febrero del 2018? El primer mensaje para la nueva Corte Constitucional, que no haga lo que hizo la anterior Corte, es decir, evitar pronunciarse en los 20 días que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ellos tenían 20 días para emitir un dictamen sobre la constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Aplicar el reglamento por sobre la ley. El reglamento que establecía que había una forma muy curiosa de contabilizar ese plazo de 20 días de una manera tal que se suspendía o congelaba mientras no llegaba a conocimiento del juez. Es decir, mientras estaba en conocimiento de sus asistentes, de los secretarios, no corría el plazo. O sea, quizás un intento por dilatar entonces. Exacto, y es lo que habían hecho en todas las causas. Aplicaban preferentemente esa disposición del reglamento antes de aplicar una disposición que es muy clara. 20 días no podían ser 20 meses. Aplicando esa disposición del reglamento de la Corte, podíamos tener una causa que sea despachada después de varios meses. Ad infinitum. Hasta que llega el despacho del juez podía pasar un año entero sin que la Corte despache. Entonces, la Corte aplicó esa disposición del reglamento que consagra una figura que los abogados le conocemos como la impulsión judicial. Solamente desde el momento en que llega a conocimiento del juez el caso, desde ahí corren los 20 días. Obviamente, no corrían el plazo mientras se evacuaban los amicus curiae, que se denominaba. De hecho, el grupo afín al expresidente de la República adoptó una estrategia, presentar varios amicus curiae para que la Corte se demore resolviendo esos amicus curiae, recibiendo a la gente para que exponga esos amicus curiae y de esa manera se dilate la respuesta de la Corte Constitucional. Pero eso definitivamente fue totalmente ilegal. Ilegal, además de inconstitucional, principalmente ilegal. Yo creo que lo que debía hacer Tatiana Ordeñana como jueza ponente era inaplicar esa disposición del reglamento y cumplir con los plazos establecidos en la ley. Entonces, la primera irregularidad fue de la Corte Constitucional y por eso es un importante mensaje para la nueva Corte que cumplan con los plazos establecidos en la ley y reformen ese reglamento que es totalmente ilegal. Ahora, la ausencia de la revisión y del análisis y el informe de constitucionalidad de parte de la Corte a las 7 preguntas planteadas por el Ejecutivo después del proceso de diálogo que abrió con distintos sectores sociales, pudo haber provocado problemas posteriores. Usted identifica, doctor Saidán, que por efecto de la falta de ese informe de constitucionalidad ¿hubo preguntas que estuvieron mal planteadas y anexos que estuvieron mal redactados? Claro que sí. La muerte política. ¿Y cuáles han causado problemas? La muerte política, los corruptos, claro. La pregunta 1. La pregunta 1, la que registró mayores niveles de aceptación por parte de la ciudadanía. La ciudadanía aplaudió esa pregunta, no sabía cuál era el alcance realmente. Eso de no participar en la vida política del país, ¿qué representa? Violación de derechos humanos. Restricción de derechos de participación, por lo tanto, esa pregunta no debía pasar.
no debía pasar. Y tampoco es que podía la Corte reformular la pregunta. Pero mire tenía cómo que devolver al proponente. Pero mire cómo en función de esa pregunta resulta que hoy tenemos una interpretación que a mí me parece totalmente deleznable y tirada de los cabezos. En el caso Lara. A eso me refiero. Porque en función de ese resultado y de esa pregunta que yo entiendo, el fin era otro. El fin era inhabilitar a un funcionario que haya desempeñado un cargo de elección popular, un cargo público, y que haya sido sentenciado por un tema de corrupción para volver a tener vida política o trabajar en el sector público. Para que no postule a un cargo de elección popular. Claro, pero tampoco para que trabaje, pues. No, pero tampoco para que... sí, ciertamente. Viene a hacer eso. Pero que tampoco pierda los demás derechos de participación. Los derechos de participación no se reducen solamente al derecho de elegir. De elegir elegidos, claro. Sino presentar proyectos de iniciativa popular normativa, constituye participar de la revocatoria del mandato, anularle a esa persona es excesivo, pues. Yo no veo el sentido. Casi convertirlo en un paria, ¿no? Claro, no, o sea, estaba bien, efectivamente, que se le restringe el derecho de participar en elecciones, por ejemplo. Hasta ahí, pero no todito anularle los derechos de participación. Para mí eso fue excesivo, desproporcional y inútil, porque lo que se procura es justamente que esa persona no ingrese nuevamente al servicio público y represente un peligro para las arcas fiscales, pues, pero no que se lo anule en cuanto a sus derechos de participación. Otra cosa que también es importante, en el caso de Galo Lara, el Tribunal Contencioso Electoral encargado, esta figura que a mí me desagrada absolutamente y que no tiene respaldo más que un mandato, entre comillas, lo que ha hecho es confundir lo que es el 233 de la Constitución, que habla de pérdida de derechos políticos, con el artículo 113, que habla de inhabilidades y de suspensión de los derechos políticos. Mientras dura una sentencia penal condenatoria ejecutorial. El señor Lara, más allá de si nos simpatice o no, ha sido condenado y está cumpliendo su condena de una manera muy particular, obviamente porque se benefició de una disposición del Código Orgánico Integral Penal, pero él tiene suspendidos sus derechos políticos, por lo tanto no estaba habilitado para postular. Eso lo señaló el Consejo Nacional Electoral. El momento en que conoce y resuelve el recurso electoral, el Tribunal Contencioso realiza esta interpretación, este malabar argumentativo. Malabarle sí, porque es una cosa de lo más... el concepto usado por el doctor Saydan. Sí, no hay otra forma. A mí me parece vergonzoso que este Tribunal Contencioso Electoral, a través del voto de 3 de los 5 jueces, eso sí hay que decirlo, no fueron todos, no fue unánime. No, pues yo decía... Fueron 3, salvaron su voto 2. Aunque son competencias distintas y son instancias distintas, doctor Saydan, no sé si usted vaya a compartir este criterio, pero sobre la base de lo que usted acaba de decir, de que son solo 3, primero hubo el pronunciamiento de todo el Consejo Electoral, 5 consejeros dijeron que no, y después 3 dicen que sí, es decir, 7 se oponen a aceptar la candidatura de Lara. Así es, así viene a ser, y yo creo que más allá de eso, los argumentos que esgrimió el Consejo Nacional Electoral son válidos, está bien sustentada esa resolución del CNE. Ahora, ¿hubo presión? ¿Usted sí cree que aquí hubo presiones políticas? Claro, o sea, yo creo que hay que ver la afinidad de los 3 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí no nos topemos los ojos, vean el pasado político de los 3 jueces. Hay una señora que fue secretaria del Colegio de Abogados de Pichincha, que ha militado en un partido político, ¿sí?, de larga data. Hay otros 2 actores que también han tenido trayectoria política. Han sido funcionarios públicos. Y sobre todo han sido afines con lo que ahora se denomina la unidad popular. ¿Sí? Entonces ahí uno explica por dónde va también la estrategia política defendida por un dirigente gremial, porque curiosamente, después en redes sociales le tenían a un dirigente gremial defendiendo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del Colegio de Abogados de Pichincha, con idénticos argumentos a los de la sentencia. Entonces a mí sí me despertó ciertas dudas la vehemencia con la cual el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha defendía esta sentencia que estaba totalmente infundada. Coincidíamos con el jurista Farid Simon, que inclusive publicó una columna de opinión sobre esto, en el sentido de que se está confundiendo pérdida de derechos políticos con suspensión de los derechos políticos. El doctor Simon decía en su columna que se encuentra una contradicción donde no existe. No existe. El uno regula el ejercicio de funciones y la consecuencia de que tú hayas sido sancionado por peculado, por ejemplo, y la otra disposición establece inhabilidades para acceder a un cargo. Entonces, fue una confusión, no creo que fue inocente, infantil, sino deliberada para beneficiar
a un actor político determinado sin fundamentos jurídicos. Ahora, quizás la estrella de esa consulta viene a ser el Consejo de Participación Ciudadana. Todos en realidad. Ah, Yo sí, creo que las sí, preguntas sí. 2 y 3 vienen a ser las La estrellas. reelección. Las dos, claro. Claro. La 2 y las 3. Claro, el resto... No, pero la estrella, digo, finalmente es del Consejo de Participación Sí. y este ser casi sublime, sagrado, en el que se ha convertido para algún sector de la opinión pública el doctor Julio César Trujillo, a quien no hay cómo objetarle absolutamente nada, porque enseguida uno tiene reservado una paila en el infierno. Así es, sí, es penoso, pero la gente, inclusive buena parte de los abogados, han adoptado una posición de idolatría absolutamente insana. La misma manera de idolatrar las decisiones del expresidente de la República ahora se observa con respecto a las decisiones del presidente del Consejo Transitorio. Un fanatismo absoluto. Sí, o sea, puede tener un capital ético incuestionable, el profesor Trujillo. Como profesor yo lo aprecio mucho, como autoridad definitivamente la cuestiono. Y sobre todo en cuanto al ejercicio de la potestad nominadora, sobre todo en lo que tiene que ver con los encargos. O sea, ese pretexto de que no, lo que pasa es que son encargados nada más. Hasta que se designen los titulares, ha dado lugar a una serie de malas decisiones. Miren el Tribunal Contencioso Electoral, miren lo que fue el Consejo de la Judicatura de Transición, la Fiscalía. Una vergüenza, casi todos los encargos. Yo sí le digo con nombre y apellido, y en estas palabras, y lo dije en su momento aquí, tanto en las redes cuanto en estos micrófonos, lo del Consejo de la Judicatura, que extrañamente no generó tanto ruido mediático, fue una vergüenza. Sí, una vergüenza. Ese consejo fue vergonzoso. Así es. Inclusive, hasta el final, tenían las intenciones de prorrogarse en funciones, les interesaba quedarse un tiempo más. Querían echarse abajo, pues, el concurso el proceso para designar la nueva judicatura. No, así es. No, y fue curioso, revisen ustedes, está publicado en la página web del Consejo Transitorio. Revisen ustedes quiénes fueron quienes impugnaron, quiénes fueron los que impugnaron a los candidatos que integraban las distintas ternas. Curiosamente, estos actores del Colegio de Abogados de Pichincha, afines a Unidad Popular, intervinieron en una serie de impugnaciones con especial vehemencia. Inclusive uno de los impugnantes, que era Óscar Ayerbe y Carlos González, me parece, que lo acompañaba, lo dijo muy claramente en la audiencia de impugnación, al sustentar esa impugnación contra Yolanda Yupangui, que es suplente de uno de los vocales designados del Consejo de la Judicatura. Decía, me llama la atención la presencia de un actor gremial que incide en la actividad política del país actualmente de manera significativa, que es el señor Ramiro García Falconi, presente en la audiencia, no solamente en una audiencia, sino en varias ocasiones en el Consejo de Participación Ciudadana, en el Consejo de la Judicatura, en el Tribunal Contencioso Electoral. Y además miembro de la Comisión de Selección de la Corte Constitucional. Mientras era miembro de la Comisión Calificadora de la Corte Constitucional. Entonces yo creo que hay que decir las cosas como son. Pero ¿por qué cree usted, doctor Saidán, que estas cosas que antes se cuestionaron, claro, los amarres, la componenda, el compadrazgo, el amiguismo en la época de Correa, que permitió que el Consejo de Participación ponga un contralor de la calaña de Polit, ahora no nos escandalice? Ahora simplemente miremos de lejos y no genere ese nivel de crítica que había antes. Sí, yo creo que la ciudadanía está un poco confundida, ¿no? Piensa que con el pretexto de descorreizar la justicia, descorreizar los órganos de control, podemos hacer absolutamente cualquier cosa, e inclusive incurrir en los propios vicios en el ejercicio de la potestad nominadora. Miren, por ejemplo, en qué ha terminado los encargos. Los encargos han sido a dedo. Los encargos han sido a dedo. Y no solo eso, sino que tienen ustedes siquiera 2 designaciones o 2 encargos que no tenían respaldo en el mandato de designación de autoridades. El mandato de designación de autoridades se expidió posteriormente a que se hayan realizado ciertos encargos. Es decir, los encargos se realizaron sin ningún respaldo jurídico. Encargaron ciertas autoridades sin que exista una disposición previa, clara, con anterioridad a que se produzcan los encargos. Eso no se puede hacer en derecho, pues. Tú tienes primero que tener una regulación previa para poder aplicarla y proceder a encargar autoridades con respaldo jurídico previo. ¿A usted le ha decepcionado la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición? Totalmente, totalmente. ¿Por qué, doctor?
llama la atención que el Consejo de Participación Ciudadana, con el capital político que tenía, con el acierto o los aciertos que registra en cuanto a la evaluación de autoridades, haya sido tan irresponsable al momento de designar autoridades. Se haya prestado para un nuevo reparto. Yo digo las cosas como son. Y hoy en la tarde, de hecho, tengo una reunión con el presidente del Consejo Transitorio. Obviamente me pidió mi colaboración por un tema puntual académico. No tendré ningún problema en decirle de manera muy frontal al profesor Trujillo que reencauce su actuación hacia lo jurídico, hacia lo que él tanto nos enseñó en las aulas. Tanto sostenía en las aulas, en sus libros. Sus textos eran textos de referencia para mí en teoría del Estado, en derecho constitucional, y sin embargo vemos que se está prestando para un reparto. ¿Y miren por ejemplo lo que están pasó. repartiendo, doctor? Obviamente hay actores políticos que están trabajando para el 2021, ¿no? O antes, ¿no? Claro, totalmente. O sea, ya se ven movimientos de ciertos actores que lo que quieren es tomarse órganos de control y órganos de justicia. Y ya ni siquiera sin cuidar las formas. Miren lo que pasó para el Consejo Nacional Electoral. Las reglas del juego fueron modificadas en medio del proceso. En medio del concurso, cuando ya se habían presentado los candidatos, cambiaron las reglas de juego. No, tienen que presentar o tienen más opción las agrupaciones políticas más votadas. Eso no estaba en el mandato inicial que estableció las reglas del juego para el concurso para designar vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué es lo que tuvieron en el camino? Pues ni en la Constitución. Claro, se inventaron esa regla en el sentido de que las fuerzas más votadas son las que van a tener representación. Esto es inconstitucional. Inconstitucional. Yo soy apenas periodista, no soy constitucionalista. Y después de eso, claro, la forma como manejaron las impugnaciones, sorpresa, justamente los impugnados, las impugnaciones aceptadas de las personas que definitivamente les resultaban incómodos a las agrupaciones políticas predominantes. Doctor, en honor al tiempo, y la otra pregunta que habíamos señalado, la de la reelección, ¿era correcto volver al estado de cosas vigente tras la constituyente de Montecristi, es decir, la posibilidad de una sola reelección consecutiva o no para autoridades que hayan optado por cargos de elección popular? Sí, yo creo que la supresión de la reelección indefinida me parece que es saludable para nuestro sistema democrático. Creo que la cultura democrática aquí en el Ecuador no da para premiar a una autoridad que haya hecho bien su gestión, porque sencillamente se concentra poder. Aunque uno podría sentir que el sentido de esa pregunta iba claramente dirigido a un solo actor político. Y ese es el grave problema que tiene nuestro país. Las disposiciones que tienen nombre y apellido con dedicatoria. Claro, dependiendo de cuál sea la fuerza política predominante o quién está en el poder de turno. Y eso se replica también en la Asamblea Nacional, en el quehacer legislativo. Es terrible, pero la regulación con dedicatoria ha sido ya historia en nuestro país. Como el Código de la Niñez. El Código de la Niñez también, la interpretación del artículo 106 y 118 es, pero ya algo realmente vergonzoso. Lo que ustedes tienen, por ejemplo, desde la época de Asad Bucaram, por ejemplo, le inhabilitaron para que se postule a la candidatura a la presidencia de la República, estableciendo una prohibición con una dedicatoria más que clara. Y más allá de eso, yo creo que miren, cuando exigían ser hijo de padre y madre ecuatorianos, claro. Entonces ahí a don Asad Bucaram por fuera. Quedó excluido de la contienda electoral justamente por esa disposición con dedicatoria. Acá también la supresión de la reelección indefinida con una... ¿Y quién estaba terciando ahí para la candidatura? Un social cristiano era, ¿no? Don Sixto Durán Bazén. Sixto Durán Bazén, claro. Social cristiano. Entonces, para beneficiar a uno y perjudicar al otro, claro. Y otra cosa... Usted le da la historia con tertulia. Pero más allá de eso... Y volviendo a lo del Consejo de Participación Ciudadana, ¿era razonable establecer un consejo electo? ¿Era razonable darle legitimidad democrática de origen a un consejo que ejercía la potestad o que ejerce la potestad nominadora? Sí era más que razonable. De hecho, yo habría votado sí en esa pregunta si es que solamente consistía en eso. ¿Cuál fue la trampa? El anexo de la pregunta 3 ya nos proponía un consejo transitorio que tenía ¿qué origen? 7 ternas del presidente de la República y una elección por parte de la Asamblea Nacional. A mi modo de ver, esa elección del Consejo
de participación ciudadana transitorio fue absolutamente inconstitucional, absolutamente inconveniente, porque era básicamente entregarles a personas afines a dos funciones del Estado la gran responsabilidad de designar autoridades. Oiga, y le voy a sumar una raya más al tigre, cortando ya la entrevista casi, porque sabemos que se tiene que ir, doctor. Sí, sí. La no evaluación al Contralor General subrogante del Estado, de igual manera buscándose un artilugio por ahí, el 133 de la ley de la Contraloría, de que no es Contralor encargado, de que es subrogante y no sé qué, entonces no le evaluamos, aunque en la publicidad de la consulta constaba también la Contraloría como una de las instituciones a evaluar. Aquí tenemos dos nuevos intérpretes de la ley, autoproclamados de esa manera. ¿Quiénes? El profesor Julio César Trujillo y el presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Desde cuándo son intérpretes de la ley? Yo conocía que el máximo intérprete de la ley es la Asamblea Nacional, que obviamente interpreta de modo generalmente obligatorio las leyes. Y de también la Constitución a Corte. No, también la Corte Constitucional, el máximo intérprete. El máximo intérprete. Y también tienen dos intérpretes más que coexisten con la Asamblea Nacional. La Corte Nacional de Justicia, a través del Pleno, también puede interpretar la ley de modo generalmente obligatorio. Y tienen un tercer intérprete que es el procurador, que al absorber consultas, al emitir pronunciamientos, el abogado del Estado, claro. El abogado del Estado también puede absolver consultas sobre la inteligencia de la ley, obviamente con un alcance mucho más limitado de la interpretación que hace la Asamblea y de la que hace la Corte Nacional de Justicia. Pero yo no sabía pues que entre el presidente de la República y el presidente del Consejo Transitorio se puede interpretar la ley y establecer que el artículo 33 permite que el señor Contralor subrogante Pablo Celi debe terminar el periodo, porque esa es la interpretación que ellos hacen. ¿A quién le corresponde la interpretación de la ley? Insisto, o a través de una ley interpretativa de la Asamblea, o a través de estas dos autoridades, o de este órgano y autoridad de la Corte Nacional de Justicia, o el Procurador General del Estado. No están revestidos de la competencia de interpretar la ley, ni el presidente de la República, ni el señor Trujillo, por más que le tengamos en un alto concepto por toda su trayectoria política, honesta o lo que sea. Aquí sí hay que decir las cosas como son, insisto, más allá de las posturas políticas que tengamos cada uno de nosotros. Creo yo que esta violación de la separación de poderes, que es una teoría que data desde la época de Montesquieu, tiene que ser repudiada ahora, tenía que ser repudiada antes y tendrá que ser repudiada también en lo posterior. No se pueden unir dos autoridades para básicamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Sin tener esa atribución. Sin tener esa atribución. La voz crítica de Salim Saidán. Gracias por el tiempo. Gracias, muy amable. Gracias, Fabricio y Alexis, un gusto. Salim Saidán Albuja, catedrático universitario, analista en temas constitucionales, comentando con nosotros y haciendo una valoración 12 meses después de lo que nos dejó la consulta popular de aquel domingo 4 de febrero del 2018, hace exactamente un año. 7:36. A primera hora. Escúchanos en el ciber